Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales con este programa especial sobre las elecciones en Latinoamérica, y para analizar este tema tenemos como invitado a Manuel Camilo González, analista internacional. Manuel Camilo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Emilio, por la invitación. Una de las elecciones más destacadas de Latinoamérica fueron las de Chile. ¿Qué se puede esperar de este nuevo gobierno de derecha en medio de la crisis de inseguridad y la inflación que vive el país actualmente? José Antonio Kast llega a la presidencia de Chile bajo un escenario de alternancia entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, en Chile, pero también en la región. Eso quiere decir que ciertamente el escenario propicio para sus acciones va a ser lograr consensos, lograr coaliciones, tanto con sus socios de derecha, que lograron un mayor caudal de votos, así como con algunos socios de izquierda. En ese sentido, sus políticas de seguridad tienen que estar apuntando obviamente al logro de mayor seguridad, seguramente a través de la militarización del orden público, pero obviamente esto tiene un límite muy importante, que es la protección de los derechos humanos. De igual manera, si uno lo ve en términos económicos con la inflación, esto es algo que es muy desperdicia a los gobiernos de derecha en Chile, que es bajar la inflación, pero obviamente tiene el desafío de conciliar esa bajada de la inflación con proteger obviamente el empleo y obviamente las provisiones sociales que se lograron durante los gobiernos de la concertación chilena, obviamente de izquierda democrática. Y en el caso de Bolivia vimos que por primera vez en más de 2 décadas ganó la presidencia un gobierno de derecha como es el de Rodrigo Paz, con la promesa de estabilizar la economía, el suministro del combustible y restablecer las relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? Rodrigo Paz llega a la presidencia tras 20 años de dominio del MAS, partido de izquierda en Bolivia, y en una situación inédita. Los candidatos ambos eran de derecha. Tuto Quiroga como una derecha mucho más extrema, mientras que Rodrigo Paz representando la centro derecha. ¿Cómo se vislumbra su gobierno? Pues ciertamente la gran mayoría de los parlamentarios que van a rodear obviamente al gobierno de Paz son de derecha, lo cual le permitiría en teoría una mayor trámite de sus propuestas, y seguramente estas propuestas relacionadas con adelgazar el Estado, pues obviamente tienen que tener el cuidado de no socavar, debilitar obviamente las conquistas sociales y laborales que se han conseguido con los gobiernos del MAS. En ese sentido, la oposición que yo podría ver durante su gobierno puede ser una oposición desde las calles, y es que Bolivia usualmente tiene una tradición de una oposición mucho más de manifestaciones, de movimientos sociales, lo cual pues obviamente incluso ha tumbado gobiernos. Entonces hay que estar muy atentos, ciertamente, más allá de la dinámica parlamentaria que la tiene muy a favor. Hay que estar muy pendientes de cómo reaccionan los movimientos indígenas, los movimientos sociales de Bolivia, que obviamente son los que van a terminar siendo la oposición más real al gobierno de centro derecha de Rodrigo Paz. ¿Por qué estos países se están girando hacia la derecha? América Latina está experimentando un viraje político desde gobiernos de izquierda hacia gobiernos identificados con la derecha. Sin embargo, hay que decir que esto hace parte de 3 factores explicativos. Primero es que esto es un viraje natural, y es que ciertamente antes de la pandemia, pero profundizándose después del COVID-19, los gobiernos que han intentado reelegirse han perdido. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viviendo una ola anti-incumbente o anti-oficialista, en la cual pues obviamente está muy jalonado por el mal manejo económico, las secuelas de la pandemia en términos sociales y en términos económicos, y que esto pues obviamente hace mucho más atractivo votar por alternativas de oposición. Segundo, es que ciertamente la izquierda lleva una larga década gobernando muchos de los países y se ha convertido en status quo. Entonces, ciertamente esto representa mucho más el desgaste de estos gobiernos a la hora, obviamente, de enfrentar los nuevos problemas,
Y obviamente lo que permite es que la derecha se identifique mucho más con la rebeldía, mucho más con la opción de cambio que con lo que obviamente representaría una izquierda en el poder, que sería un continuismo. Y por último, hay que decir que los votantes están cambiando en razón de los temas que más les afectan. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente ya los temas relacionados con asuntos morales, incluso algunos que no son tan económicos, pues terminan siendo irrelevantes. Ahora, en muchos países de América Latina, la principal preocupación es la seguridad. Y eso es una gran ventaja para la derecha, que siempre, digamos, ha propuesto programas relacionados con este ítem. Usualmente, programas relacionados con la militarización de la seguridad pública, la mano dura contra el crimen, y eso pues obviamente hace mucho más atractivo profundizarlo a través de un voto que permita un cambio en términos de estos temas y sobre todo de la respuesta a estos temas que los ciudadanos piden y que les afectan en su cotidianidad. Bien, era Manuel Camilo González, analista internacional, quien nos acompañaba para analizar los efectos de las elecciones de este 2025 en Latinoamérica. Marcamos nuestra segunda pausa y al regreso más información.